Bueno, pues vamos con Venezuela. En Venezuela, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, es un poco complejo, porque no es que haya habido unas elecciones en Venezuela, es decir, todavía queda de hecho para que eso pase. Pero en Venezuela habían empezado contactos entre la oposición, el antichavismo y el gobierno chavista, el gobierno de Nicolás Maduro, del PSUV, para ver cómo organizaban los comicios electorales del año 2024. Ya sabéis, evidentemente, que históricamente ha habido mucha tensión entre oficialismo y oposición en Venezuela, con denuncias cruzadas, con la oposición no acudiendo a los distintos comicios, con candidatos de la oposición que eran inhabilitados judicialmente para presentarse a las elecciones. Bueno, pues hace unos días empezaron esas negociaciones, o más bien se reanudaron en Barbados, y tanto oposición como chavismo, como oficialismo, firmaron un acuerdo para, con una declaración un tanto vacía, pero que es un primer paso para esas elecciones del 2024, en la que se plantea que se promoverá que puedan presentarse todos los partidos y todos los candidatos, ¿vale? Eso en un principio no debería, es decir, tiene un cierto peso porque son contactos directos entre oficialismo y oposición, pero es un concepto bastante amplio. Hay bastantes claves en este sentido. La primera es que ha intervenido Estados Unidos ya. Estados Unidos prometió y efectivamente cumplió un cierto alivio a las sanciones económicas impuestas sobre el sector petrolífero en Venezuela, a cambio de, y cito textualmente, elecciones justas y libres. Ahora bien, ¿a qué se refiere Estados Unidos con elecciones libres y justas? ¿Y qué entiende el gobierno venezolano por elecciones libres y justas? Pues ahí puede estar el conflicto, porque es un término muy amplio y el gobierno venezolano puede plantear que tales elecciones son libres y justas y que a Estados Unidos no le parezca bien o viceversa. Pero bueno, lo que hay es eso, es un alivio de las sanciones durante 6 meses, condicionado a que efectivamente haya elecciones en 2024 que sean libres y justas para los ojos de la administración estadounidense. Y en ese marco de reanudación de las negociaciones, de moderación de las posiciones estadounidenses con respecto al gobierno de Venezuela, ha tenido lugar ayer las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, que es básicamente un compendio de partidos, dirigentes, candidatos y organizaciones antichavistas de distintas tendencias, más liberales, más conservadoras, distintas tendencias, como digo, para definir cuál va a ser o cuál iba a ser el candidato de unidad del antichavismo, de la oposición al chavismo, en las elecciones de 2024. Básicamente, aunque se ha paralizado el escrutinio en un 26%, lo cual ha generado un cierto descontento, lo cierto es que María Corina Machado ha arrasado total y absolutamente. O sea, ha obtenido, en el conteo lleva un 95% de los votos, o sea, no hay mucho más misterio, y ha sido, por tanto, designada por la oposición, por la autoproclamada Oposición Unitaria de Venezuela, enmarcada dentro de la Plataforma Unitaria Democrática, como la candidata de la oposición al chavismo a las elecciones de 2024. Hasta aquí, todo sería más o menos fácil de conducir. Ahora bien, ¿cuál es la apreciación? Que no es poca cosa. Que María Corina Machado está inhabilitada durante 15 años. Es decir, al mismo tiempo que Estados Unidos alivia sanciones para, según sus propios términos, facilitar las elecciones en Venezuela el año que viene. Al mismo tiempo que la oposición y el chavismo negocian los términos en los cuales se van a dar las elecciones del 2024, en ese mismo contexto, la oposición venezolana elige como candidata a una persona que está inhabilitada durante 15 años, acusada, entre otras cosas, de apoyar las sanciones económicas de Estados Unidos y otros países contra Venezuela. Entonces, el ciclo que se abre ahora es, vamos a ver qué pasa con María Corina Machado, porque es la candidata designada por la oposición, pero el chavismo ha planteado que, en un principio, no va a intervenir el Poder Judicial para levantar inhabilitaciones de candidatos o de candidatas. Entonces, bueno, pues alguien va a tener que ceder, evidentemente. O el chavismo va a tener que intervenir en el Poder Judicial para levantar la inhabilitación de María Corina Machado, o la oposición va a tener que anular la victoria de María Corina Machado y designar otro candidato que no esté inhabilitado, o, en todo caso, si no es ni una ni otra, pues iremos inevitablemente hacia una nueva crisis política en Venezuela. Esas son las distintas salidas, eso es lo que ha pasado hasta ahora, y ahora ya preguntas. Eso es lo que tenemos, el resultado y las cuestiones que tenemos hasta ahora. No sé, Ander, cómo está el chat con este tema. Pues están un poco asombrados con el tema de la inhabilitación, ¿no? De cómo es posible que elijan a una
futura candidata que está inhabilitada. Bueno, ya lo has comentado, ¿no? Lo has analizado. Bueno, porque también es la. Eh, Perdona, porque también era la candidata más fuerte en términos mediáticos. O sea, María Corina Machado es una figura muy destacada de la oposición en Venezuela durante muchos años. Tiene mucho apoyo internacional y, pues bueno, en términos de apoyo de los votantes o de la militancia opositora, era la candidata más firme. Bueno, las consecuencias de elegir a una persona que está inhabilitada, pues eso ya se irá viendo. Está inhabilitada, ya lo he dicho, se le acusa de haber apoyado sanciones económicas contra Venezuela. Se le acusa también de algunas cuestiones fiscales que no termino de entender muy bien, no por nada, sino porque no he entrado mucho a investigarlas. Y también se le acusa de haber colaborado con algunas de las acciones de el presidente autoproclamado Juan Guaidó. Preguntan precisamente qué ha sido de Guaidó. La nada misma. O sea, Guaidó es un fantasma político, no tiene ningún tipo de peso ya en la política venezolana. De hecho, genera bastante rechazo dentro de capas muy importantes del electorado antichavistas. No tiene ya apenas apoyo internacional y es una figura menor. Ni siquiera se ha presentado a las primarias. Uno comenta que la idea es forzar al gobierno a aceptarla o Estados Unidos vuelve a imponer el bloqueo duro. Sí. Sí, y también en ese sentido hay un elemento muy importante, que es que María Corina Machado, dentro de que, a ver, históricamente, bastantes sectores de la oposición al chavismo han tenido vínculos con Estados Unidos, con Washington. Pero María Corina Machado es que tiene estos vínculos en forma particular, o sea, es una persona bastante asociada a Estados Unidos, a la embajada estadounidense y a lo que sería la estrategia de presión estadounidense sobre el gobierno de Venezuela. Entonces sí, en un principio la estrategia podríamos pensar que es esa, por eso también la duración. El alivio de las sanciones tiene una duración de 6 meses, es decir, en 6 meses, aproximadamente en abril del año que viene, ese alivio de las sanciones en teoría se elimina y vuelve el régimen duro de sanciones contra Venezuela por parte de Estados Unidos, salvo que, y aquí voy a ser muy claro porque hay que ser bastante cauto con la forma de decirlo, salvo que en los términos planteados por Estados Unidos, que todavía no se sabe muy bien cuáles son, las elecciones de Venezuela del 2024 sean justas y libres en términos de la administración estadounidense. Bueno, y ahí vamos a ver cómo se dan las negociaciones. ¿Cuánto pesa la convicción en el chavismo de que María Corina Machado está justamente inhabilitada? ¿Cuánto pesan la imagen de la vuelta de las sanciones al sector petrolero en Venezuela? Si Estados Unidos ofrece un mayor grado de alivio directamente pidiendo que se vuelva a habilitar a María Corina Machado. Si el antichavismo está dispuesto a renunciar a María Corina Machado y tener otra candidata o otro candidato. Son preguntas que vamos a ir viendo con el tiempo, ¿vale? Por ahora no se pueden responder porque es bastante tentativo. Preguntas en sí no hay. Uno comenta que la oposición venezolana está muy dividida, el afán de alcanzar de manera particular el poder y no luchan en bloque. Sí, eso es cierto. De hecho, ya estas propias primarias han generado bastante malestar en sectores de la oposición, ¿vale? Hay sectores en la oposición denunciando, no sé si fraude en las primarias, pero sí denunciando que hay en muchos casos no se sabía bien dónde había que ir a votar, que no ha habido mucha transparencia en el sistema de recopilación de los datos, que solo se ha escrutado un 26%, lo cual es cierto. O sea, eso es una verdad objetiva. O sea, se escrutó hasta el 26%. Después, el órgano... recordamos que son unas primarias autogestionadas, no son unas primarias estatales o públicas. Son unas primarias que gestiona la propia plataforma con sus propios recursos. Y cuando llevaban un 26% del escrutinio, el sistema de recolección o el sistema de... el sistema por el cual veían los distintos apoyos para cada candidato dejó de funcionar correctamente y dijeron, bueno, si con un 26% escrutado María Corina Machado tiene un 95% de los apoyos, aunque se nos haya caído el sistema, yo creo que ya podemos darla por electa. Están esas tensiones. Claro, vamos a ver eso, si el chavismo se enroca en no intervenir el Poder Judicial para desinhabilitar a María Corina Machado, a ver qué hacen los otros sectores de la oposición. Puede que se enroquen también detrás de María Corina Machado para pedir
que se le habilite políticamente, pero también puede que vean esa situación y digan, bueno, pues oye, María Corina Machado, ya que no te van a quitar la inhabilitación, repitamos el proceso y que se presenten únicamente candidatos que no estén inhabilitados. Esas son las distintas salidas, pero sí, estoy de acuerdo. La oposición venezolana tiene importantes pugnas internas que no estarían, históricamente, no han sido capaces de dejar de lado en pos del objetivo mayor, que sería ganarle el control del aparato público al chavismo. También preguntan por Capriles, que a ver qué es de él. Sí, perdón, de Capriles. Capriles no estaba en la primaria, así como Leopoldo López, ¿vale? De hecho, Leopoldo López se bajó hace poquito y pidió el voto para María Corina Machado. Son dos candidatos que no han tenido un peso importante, bueno, no han estado en estas primarias, porque como digo, María Corina Machado iba a arrasar. María Corina Machado, por cierto, es que no me gusta, ya digo, que no me gusta mucho expresar este término, porque cambia mucho en cada país, pero bueno, se le concibe como una candidata de derecha radical, en el sentido de que es bastante dura, bastante dura con el chavismo y con las expresiones de las izquierdas. De hecho, ayer mismo, después de que la plataforma confirmase su victoria, en su propio discurso dijo que su objetivo era, si no me equivoco, a ver si no empleo incorrectamente el verbo, creo que dijo enterrar el socialismo para siempre. Esos fueron los términos que utilizó en su primera declaración como candidata unitaria del espacio del antichavismo. Así que es un perfil bastante duro, bastante duro. Lo cual también podría dificultar el proceso de que se le vuelva a habilitar como candidata. ¿Y tiene posibilidades de ganar a Maduro o es misión imposible? Bueno, no hay muchas encuestas todavía, por no decir que no hay ninguna encuesta seria, pero sí. María Corina Machado es un perfil con bastante peso en la política venezolana. Es cierto que el chavismo conserva un suelo electoral importante, y eso en principio no lo habría perdido, pero probablemente en un escenario en el que efectivamente María Corina Machado esté habilitada para competir, en un escenario en el que no haya ruptura interna del antichavismo y haya concentración del voto, es posible que María Corina Machado gane. Es decir, vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero si todos los acontecimientos van por un cauce relativamente estable, de en algún momento se le habilita la candidatura, en algún momento Estados Unidos acepta el proceso electoral, en algún momento los dos, oficialismo y oposición, aceptan el cauce electoral, en ese escenario de normalización de las elecciones de 2024, es muy pronto todavía para decirlo, pero sí. O sea, no me excedo si digo que María Corina Machado tendría opciones de ganar las elecciones. Vamos, no me excedo en absoluto. Y como última pregunta sí que veo en el chat, que a ver si es posible que la oposición no se presente a estas elecciones, a ver si no serían las primeras. Bueno, pues vamos a ver, depende cómo reaccione el chavismo, claro. Si el chavismo se enroca en que no va a habilitar o no va a intervenir el Poder Judicial para habilitar la candidatura de María Corina Machado, pues ahí la oposición tendrá que decidir otra vez. ¿Qué hace? ¿Se vuelve a quedar fuera de las elecciones? ¿Postula otro candidato? Va a ser complejo. Va a depender de la reacción del chavismo. Es algo que a día de hoy no se puede saber. Es cierto que hay antecedentes, pero habría que ver el contexto específico de estas elecciones. Ellos de momento por ahora van a presentarse, o sea, han hecho las primarias, quiero decir. De momento la oposición quiere presentarse a las elecciones del 2024. Pero los acontecimientos pueden desencadenar distintas reacciones. Preguntan, bueno, una de ellas ya has respondido prácticamente, pero bueno, te la vuelvo a formular. Y que es que con ese panorama crees que se le quitará la inhabilitación. Y otra vinculada es que a ver si no hay más candidatos en la oposición. Pues a ver, candidatos que tengan el peso político, la capacidad organizativa y la capacidad o la proyección electoral de María Corina Machado, no. A día de hoy no los hay. Puede que tengan otros candidatos competitivos, pero a día de hoy nadie estaría alcanzando las cotas de María Corina Machado. Y si creo que se va a revertir la inhabilitación, no lo sé. Hay muchos actores involucrados. Hay una negociación que acaba de empezar. Todavía queda bastante tiempo, recordemos, las elecciones son en 2024 y ni siquiera hay fecha en concreto. O sea, puede que sean en noviembre del 2024, no lo sé. Todo va a depender de las negociaciones. A día de hoy, ¿vale? Las posiciones que hay encima de la mesa son
Estados Unidos, lo que he dicho, elecciones justas y libres sin concretar a qué se refieren. La oposición venezolana diciendo, nuestra candidata es María Corina Machado, quitadle la inhabilitación. Y el chavismo, que aunque no haya dado nombres propios, lo que ha dicho hasta ahora es que no tienen pensado ningún tipo de intervención en el Poder Judicial para revertir las inhabilitaciones. Pero bueno, queda muchísimo tiempo y las negociaciones están ahí. Es posible que sí, pero también es posible que no. Ahora mismo no tengo mucha más información. Más allá de todo lo que pueda decir sería especular. Bueno, y esta pregunta igual es un poco más complejo porque igual no te has informado del todo, pero preguntan a ver si podrías describir un poco el programa político de María Corina Machado. Em, a ver, alguna pregunta más así, que así te lanzo dos seguidas. ¿Qué diferencia hay entre la izquierda venezolana y la izquierda española, por ejemplo? Bueno, que ya muchas veces dices que, claro, los términos políticos en Europa y en Latinoamérica difieren un poco, pero bueno, a grandes rasgos no sé si puedes dar algunas pinceladas. Bueno, rápidamente. María Corina Machado, si hay un término con la que a ella le gusta definirse a sí misma políticamente, es liberal. ¿Vale? Ella, que podríamos llegar a encuadrarla, como digo, dentro de la oleada de candidatos de derecha radical en América Latina, se acerca a un perfil. Claro, es un perfil ideológicamente relativamente cercano a Milei, pero no en las formas en muchos casos, ni en los antecedentes políticos, ni en la conformación de cuadros del partido, del movimiento, pero ella insiste mucho en lo del liberalismo. Pone la economía en el centro y en la generación de riqueza desde las teorías de la privatización de la economía, del entierre del socialismo, todos esos términos. Y luego, bueno, es que diferencias entre la izquierda latinoamericana y venezolana y la izquierda española, todas. Para empezar, que son dos contextos distintos. España es una economía central del régimen internacional capitalista, si se le quiere llamar así, encuadrada dentro del sistema internacional dirigida por Estados Unidos, y América Latina como continente son economías primarizadas, no alineadas internacionalmente en forma clara, cuyos movimientos políticos de izquierda, si se le quiere llamar así, son industrialistas, porque son desperiferizadores. Es decir, quieren desprimarizar las economías nacionales, quieren que las economías latinoamericanas abandonen la condición de economías primarizadas, y se conviertan en economías generadoras de valor agregado, industrializadas. Eso la izquierda española o europea no tiene mucho sentido, porque de una forma u otra sus economías no son primarizadas. Entonces no tienen ese enclevaje de... Por ejemplo, en España la diferencia entre los partidos o en Europa la diferencia entre los partidos de derechas y izquierdas no es economía primarizada sí, economía primarizada no. Todos los partidos, tanto los de las derechas como los de las izquierdas europeas, coinciden en que Europa tiene que ser un país de economía terciarizada y de economía también parcialmente industrial. Porque ya lo son. No hay partidos que digan, bueno, vamos a abandonar esto y vamos a volver al sistema agropecuario. Eso no existe. Pero en América Latina sí. Ese es uno de los clivajes fundamentales. Que las derechas latinoamericanas suelen apostar por economías de exportación primaria, de exportación de materias primas, mientras que las izquierdas, en mayor o menor medida, suelen aportar por control estatal estratégico de los recursos naturales y generación de valor agregado e industrialización de las economías. Esa yo creo que es la diferencia más importante de todas, la más estructural. El resto, pues bueno, tienen cierta vinculación con materia del progresismo y del reconocimiento de derechos de las diversidades sexuales, tienen vínculo con la defensa en mayor o menor medida de sectores marginalizados, de colectivos migrantes, pero eso ya son cuestiones secundarias, no por nada, sino porque cambian en cada país, dependen un poco de cada movimiento político. No es una cuestión tan orgánica. No sé si me he dejado algo.